Es correcto. Bueno, los estudiantes que hemos alzado la voz públicamente en contra del gobierno, ni siquiera en contra de Chávez, en contra del sistema, primero hemos sufrido represiones tremendas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, se nos lanza bombas lacrimógenas, se nos lanza perdigones. Yo he participado, hemos hecho más de 30 manifestaciones, los cuales la tercera parte, más o menos cerca de 10, han sido reprimidas vilmente por parte de la Policía Metropolitana o por parte de la Guardia Nacional. Asimismo, recientemente, para contestar concretamente tu pregunta, un estudiante de la ciudad de Valencia, que es la tercera más importante del país, está a 200 kilómetros de Caracas al oeste, Julio Rivas, fue detenido por presuntamente incitar a la violencia en una manifestación, cuestión que fue totalmente falsa. Además, difamado públicamente en un programa de televisión de uno de los canales del Estado. Esta persona estuvo presa y al no tener ni respuesta ni amparo por parte del Ministerio Público, por parte de los tribunales, los estudiantes, los jóvenes decidieron hacer una huelga de hambre que duró 6 días y que afortunadamente logró un impacto tal que no solo se quedó en nuestro país, sino trascendió las fronteras, y eso logró que Julio Rivas haya sido liberado. De hecho, este jueves un grupo de estudiantes irá a Washington a reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y claramente seguimos teniendo muchos riesgos, ¿no? De hecho, sigue habiendo un estudiante detenido en estos momentos y hay casi de 50 presos políticos en el país. Bueno, una pregunta que nos hacemos todos en Colombia, porque pues no estamos en Caracas, es el tema de la aceptación de este proyecto del socialismo del siglo XXI entre la población de Venezuela. ¿Hay polarización o hay mayoritariamente oposición o mayoritariamente chavismo? Es algo que queremos saber desde el país. Yo creo que para poner en contexto, primero el socialismo del siglo XXI no está bien definido. Lo primero que se lee del socialismo del siglo XXI es un discurso de la unidad que da el presidente Chávez en diciembre de 2006 cuando es reelecto como presidente. Después, cuando se juramenta ante el Congreso en 2007, descontextualiza completamente el discurso de Angostura por el libertador Simón Bolívar en 1819 y lo adapta a su proyecto. El socialismo del siglo XXI, quiero que sepan que ya fue rechazado en Venezuela. Hubo una consulta en diciembre de 2007, donde se plantea modificar más de 60 artículos de la Constitución, una misma Constitución que fue propuesta por el propio presidente de la República en el año 99 y que 8 años después se dio cuenta que se le quedaba corto para su proyecto no solo nacional, sino su proyecto internacional. Una modificación de la Constitución que planteaba la sustitución de la propiedad privada por la propiedad social, que planteaba la sustitución, por ejemplo, de las universidades autónomas. Además, buscaba crear una milicia paralela a las Fuerzas Armadas que dependiera del jefe de Estado. Imagínense ustedes qué grave. Y por si fuera poco, la reelección indefinida. La mayoría de los venezolanos, el 2 de diciembre de 2007, rechazamos esa propuesta. Le dijimos que no al socialismo del siglo XXI. Inclusive muchos que se identifican con el proyecto del presidente Chávez rechazó esa consulta, o fue esa consulta a rechazar esa propuesta y se desmovilizaron porque no se sentían identificados. Sin embargo, el presidente ha desconocido esa voluntad popular y ha seguido a través de la Asamblea Nacional, inclusive a través del ejercicio del propio Poder Ejecutivo, dictando leyes que violan claramente la Constitución y las libertades de todos los venezolanos. Bueno, antes de seguir con los demás panelistas, te tengo una última pregunta. Frente al tema de reclutamiento, estas milicias que Chávez ha formado alrededor de su figura, ¿cuál es el método? O sea, ¿quiénes integran esas milicias? ¿La integran jóvenes, campesinos, desempleados? ¿Por qué sienten, es por convicción, por coerción o les están pagando dinero para que integren esas milicias? Bueno, en primer lugar, le están pagando mucho dinero. Venezuela tiene un triángulo ahorita muy peligroso, que es Estado, ingresos petroleros y ahora el narcotráfico, ¿no? Estamos hablando que a mi país le han entrado más de 900.000 millones de dólares en estos 10 años. 900.000 millones de dólares. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas autopistas no se han podido, o se hubiesen podido construir con ese dinero? Y hoy en día Venezuela tiene más de 60% de pobreza y más de 20% de pobreza extrema, reconocido por el propio presidente, en un halo presidente hace aproximadamente 2 meses, no lo estoy diciendo yo como oposición. Entonces, el tema de las milicias, yo creo que el jefe de Estado ha buscado de una forma estratégica tener un grupo armado que de una u otra forma lo proteja. Todo eso empezó hace mucho tiempo con lo que llamaban los círculos bolivarianos, pero poco a poco, a través también de estos convenios multimillonarios, por ejemplo con Rusia en el tema de armas, la sociedad se ha ido, o algunos grupos se han ido armando. También nosotros, y quisiera, y perdóname que me extienda,
condenar y rechazar categóricamente los presuntos vínculos, si se le puede todavía llamar presuntos, que puede tener el gobierno nacional y el presidente Chávez y algunos altos funcionarios del gobierno con las FARC, con la guerrilla colombiana. Yo vengo, y por eso agradezco este espacio, para decirles que la mayoría de los venezolanos, el sentimiento es de rechazo a ese grupo terrorista. Una cosa es a lo mejor seguir enamorado del presidente, como muchos están en Venezuela, seguir apostando a que ellos les podrá cambiar su vida. Pero inclusive muchos chavistas, y eso inclusive han salido en encuestas, han salido en entrevistas, han salido en focus group, que de cada 10 venezolanos, 9 rechazan cualquier vínculo, cualquier nexo, cualquier relación que pueda tener el gobierno nacional con un grupo armado, con un grupo terrorista, que no solamente ha afectado a la población colombiana, sino que también nosotros en Venezuela hemos sido víctimas del secuestro y el asesinato por parte de la guerrilla. Y el sentimiento de la juventud venezolana es que justamente esa realidad en Venezuela cambie y que por eso nosotros desde pequeños nos hemos involucrado en la política y nos hemos involucrado en lo público para tratar de aportar nuevas ideas y para tratar de aportar nuevas soluciones a nuestro país, que espero yo que el día de mañana, y que no sea tan lejano, pueda cambiar nuestra realidad, y por eso confío profundamente en nuestra generación. Pero quiero dejar eso muy claro, nosotros rechazamos categóricamente, y es el sentir de la mayoría del pueblo venezolano, cualquier vínculo o cualquier acuerdo que pueda haber con un grupo terrorista, en este caso con las FARC de Colombia. Gracias, David. Y precisamente en el tema de FARC, que es algo que hemos sufrido en Colombia por más de 40 años, que ha engendrado todo tipo de otras violencias, como el fenómeno del paramilitarismo, desplazamiento forzado, de alguna manera ha empobrecido al país al tener que el país invertir cualquier cantidad de dinero en defensa. Todos creo que soñamos con el día, perdón, en que toda esta estela de violencia y grupos ilegales desaparezcan no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Y ahorita más tarde iremos con Olivo y con alias Karina para que nos cuenten su visión desde dentro de las FARC, cuál es esa ideología, qué es lo que persiguen al final de sus tiempos, cuál es la meta de las FARC última. Bueno, quiero darle la palabra al señor Ángel García, que nos acompaña desde España. Ángel ha estado muy involucrado en estos procesos de desmovilización de la ETA en España y ha estado también muy enterado de la situación colombiana con las FARC. Entonces, Ángel, te cedo la palabra para que nos des tus comentarios. Buenos días. Bueno, yo gracias por la invitación que se me hace al foro y siempre comienzo de la misma forma. Hay que distinguir qué es terrorismo, qué es delincuencia organizada y qué es narcotráfico. Hay muchos países que lo mezclan, incluso los mismos terroristas no quieren ser llamados terroristas, sino delincuentes. Y hay países que no quieren reconocer el terrorismo, sino a grupos armados o insurgentes. Para nosotros es terrorismo, para nosotros es delincuencia organizada o para nosotros es narcotráfico. Eso es por lo que deben de empezar los gobiernos a entender primero. Colombia, como gran parte de Hispanoamérica, tiene arraigado todo el tema de las guerrillas, de las guerras entre pueblos, de las guerras, pero Colombia tiene una idiosincrasia muy particular, muy parecida a la que tuvo Perú en su tiempo con Sendero Luminoso. Pero aquí el arraigo ha sido más fuerte en cuanto el narcotráfico hizo brazo armado con grupos terroristas, hizo grupo armado con aquellos que realmente podían custodiar tanto la mercancía como el dinero, y alrededor de ellos pues han ido naciendo otros grupos y otra gente que esos sí son los delincuentes comunes. El terrorismo, por desgracia, no es un problema solo de un país. El terrorismo se ha convertido en algo internacional, pero ya por logros económicos, empresariales, con connotaciones en tráfico de armas. Hoy el que entra en un grupo terrorista es muy difícil, y yo admiro a estas dos personas que tenemos aquí, porque realmente se juegan la vida por algo que se dan cuenta con el tiempo, que no merece la pena empuñar un arma para defender una idea.